Continuamos, amigas, amigos, con más. Son las 8:33 minutos de la mañana. Aquí está lista Gaby Peroso. Con nosotros, las perspectivas de Gaby Peroso. La tenemos hoy miércoles. Le pedimos a la segunda Gaby que nos cambiara. El abogado Don Olivos estará con nosotros mañana. Y hoy está Gaby con nosotros. Bueno, Gaby, wow, qué decisión en el día de ayer la que vimos con respecto al caso Saab para empezar esta conversación. El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha pedido que se pare el proceso de extradición. Cuéntame, ¿cómo ves esto? Bueno, Sergio, yo todavía no tengo 100%, o sea, estuve buscando la fuente primaria de esta información y hasta los momentos no la he conseguido. Como sabemos, la defensa de Alex Saab nos manda a todos los periodistas una cantidad de informaciones, muchas de ellas son informaciones que cambian a conveniencia de la defensa de Alex Saab. Estuve buscando justamente en la página del comité. Disculpa que te interrumpa, Gaby, tienes razón. Todo esto se conoce porque lo da a conocer como tal la propia defensa de Saab. Adelante. Disculpa que Sí, lo da a conocer la defensa de Saab. Hablan de una carta firmada en Ginebra en donde justamente los relatores de este Comité de Derechos Humanos le dicen al país africano: frena la extradición hasta que no se revise en detalle si ha habido algún tipo de violación con respecto a este detenido y hasta que eso no se revise la extradición, la recomendación que ellos hacen es no extraditarlo a Estados Unidos. Se trata de una recomendación, no sería algo vinculante, siempre y cuando tomando en cuenta que la carta exista. No la he visto, estuve revisando varios medios de comunicación y no he visto la carta, entonces yo desconfiaría porque nos ha pasado 2 o 3 veces en donde ya la defensa habla de decisiones súper definitivas o de decisiones en donde ya le han dicho al gobierno de Cabo Verde que no puede hacer nada y realmente han sido falsas, porque han sido justamente manipuladas. Sin embargo, este tipo de recomendaciones pueden darse. Sabemos que la defensa de Alex Saab se ha movido por todos lados. Sin embargo, también se trata de una recomendación. Ya algunos de los sistemas de tribunales de África también habían hecho la misma recomendación. No sabemos si ellos acatarían entonces esta resolución del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas o si la extradición continúa avanzando. Sin embargo, yo hasta ahora desconfío en un 60%, por ponerle un porcentaje de esta información. Mientras tú me comentas eso, yo busqué la fuente de esta noticia, la da el equipo de Blue Radio, que es la que da la información, y sí, no hay nada oficial. No tiene una base, digamos, ni siquiera se la atribuye a nadie, sencillamente da la información. Porque ellos mandaron un correo electrónico. A mí me llegó el correo de Garzón y de todos, que creo que además hay una lista de periodistas gigantes, en donde ellos cuentan su cuento. Entonces, hasta que no veamos a los relatores o la carta... O sea, que pudiéramos pensar que puede ser efectivamente un manejo de la información de parte, una manipulación de la defensa. Sí, porque puede ser que la defensa de Alex Saab efectivamente acudió al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y le dijo: revisa esta situación. Eso están en todo su derecho y capaz ya está allí. No es que la comisión dijo que tiene que frenar, sino que eso es lo que ellos quieren que se decida. Exacto. Y que se haga público para que, y que se haga público. Pues vuelves a crearla. Una matriz de opinión en ese sentido. Entiendo perfectamente. Es así. Bueno, entonces vamos a esperar información oficial, como bien dijiste, ¿no? Gracias por aclararnos este punto, Gaby. Sí. Bueno, otras notas importantes, Gaby, que hemos visto esta semana, sobre todo en relación con el tema de Venezuela, la posible decisión que salga. De hecho, tú fuiste una de las encargadas de publicar información relacionada con lo que decía recientemente Fatou Bensouda de la Corte Penal Internacional y que además fue corroborada por ella misma en otra entrevista que dio posteriormente. ¿Qué se puede esperar de la Corte Penal Internacional en relación con casos de crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela? Mira, como sabemos, todavía esto está en examen preliminar. ¿Qué significa examen preliminar? Que la investigación aún no comienza. Lo que podría ocurrir a partir
o antes del 15 de junio, como lo ha venido prometiendo la fiscal saliente de la Corte, es que digan que va a pasar de esa fase de examen preliminar a una investigación formal. Cuando hablamos de una investigación formal, Sergio, hasta los momentos no estamos hablando de delitos cometidos por individuos. El fin último de la Corte Penal Internacional es sancionar a los individuos. Es distinto a la Corte Interamericana, que sanciona a los gobiernos. En este caso, con nombre y apellido podrían emitir órdenes de captura, aunque esto es un proceso que pueden ser por lo menos 2 o 3 años. Incluso empezándose la etapa de investigación, no están obligados específicamente ya a dar nombres y apellidos de los delitos, sino que van identificando a grupos que cometieron el delito y a partir de esos grupos van individualizando lo que serían las acusaciones penales. Hay algo muy importante que se ha reseñado muy poco con respecto a este caso. Cuando se hablaron que habían suficientes indicios y que se podría dar la apertura de esta investigación, en principio la Organización de Estados Americanos, que dio uno de los informes más contundentes y completos, que de alguna manera no son vinculantes para la Corte, pero sí dibujan muy claramente lo que podría suceder en la Corte Penal Internacional. Se hablaban de algunos delitos de tortura, de persecución, de violencia sexual, pero también dentro de las recomendaciones que hacía la Organización de Estados Americanos estaba el delito de asesinatos y las desapariciones forzadas, que además fueron avalados por Naciones Unidas a través de esta comisión que justamente analiza estos crímenes de lesa humanidad. Un punto importante, los dos delitos más graves, asesinato y desapariciones forzadas, salieron temporalmente de ese examen preliminar. ¿Y eso qué significa? Primero, que los delitos más graves que han venido denunciando los venezolanos podrían no ser tomados en cuenta en la acusación. Esto podría cambiar una vez se abra la investigación y ellos podrían sumar esos delitos. Pero hasta ahora ellos no vieron evidencias necesarias, los documentos no están completos, o sea, tendría que reforzarse y eso. Y ¿por qué me preocupa que hayan salido el tema de asesinatos y desapariciones forzadas? Porque este tipo de delitos son los que llegan a la máxima instancia. No es lo mismo tú decir que hubo violencia sexual con respecto a uno de los detenidos, a uno de los muchachos que estuvo manifestando en 2017 y que ese crimen lo ejecutó una persona que es enferma y estaba en una cárcel y violó a ese muchacho, a que tú logres con ese delito incriminar a Nicolás Maduro de esa acción. Cuando se trata de asesinatos y desapariciones forzadas, se trata de políticas de Estado que son ejecutadas por los máximos jerarcas. Entonces, este tipo de delitos de tortura, de violencia sexual, pueden confundirse y llegar solamente a planos medios de esos funcionarios, porque de alguna manera puedes decir, esos funcionarios quisieron ejecutar esa acción, pero no es una política de Estado y por tanto no tocas a Nicolás Maduro. Es decir, estamos en un momento en donde podría no acusarse a Nicolás Maduro y a los máximos representantes que están por encima de esos organismos policiales, que son justamente los que están ahorita en la lupa de la Corte Penal Internacional. A ver, pero lo que se espera en todo caso, por los momentos, por parte de Bensuda, de la fiscal, es decir si se investiga o no, ¿correcto? Todavía estamos ahí, imagínate, o sea, ni siquiera hemos empezado a investigar el caso Venezuela. Se hablaba de casos desde el 2014, eso por ahora también está excluido, son casos de 2017 para acá, muchos de ellos centrados en las detenciones que se practicaron en el margen de las manifestaciones, en donde de alguna manera pruebas muy claramente Te pregunto, Gaby, a ver, pero se han introducido muchos expedientes en la Corte Penal Internacional. ¿Estos son los únicos que han prosperado? El único que ha prosperado hasta ahora son una cantidad de hechos que se han desplegado desde 2017 para acá, no desde 2014, no. Esos por ahora fueron congelados, no sé si excluidos. Es un examen preliminar con respecto a esto y adicionalmente la fiscal hablaba de que hay un segundo examen preliminar, pero no es que son otros delitos cometidos por el régimen, sino que justamente el régimen, para tratar de retrasar, confundir y bueno, y también en parte de lo que es su derecho a la defensa, ha introducido
otro examen preliminar que está mucho más retrasado, en donde culpan a Estados Unidos o sea, Estados Unidos es el culpable de la crisis de Venezuela, ellos tenían la mejor industria petrolera todo este tema, y las sí. sanciones fueron las que llevaron el hambre y la desesperación a Venezuela. Es otro examen preliminar, incluso en algunas de las declaraciones ella habla muy general, no da pistas completas, decía que como sucedieron en el mismo tiempo y de alguna manera se trata de la misma localidad, podrían juntarse. Sin embargo, veo descabellado que se junten dos exámenes preliminares que obviamente se contradicen, ¿no? Sin embargo, esto va a llevar más tiempo, yo no creo. El gobierno venezolano lo veo preocupado, ha estado presionando muchísimo, ella se ha tenido que pronunciar 2 veces diciendo que era incorrecto decir que la oficina no ha hecho las diligencias, que no han involucrado a los actores. Ella dice que el proceso se ha llevado con pleno conocimiento del régimen y adicionalmente con todas las garantías que tienen que ofrecer, pero sin embargo ellos están tratando justamente de que esto se retrase, porque no es lo mismo estar en un examen preliminar en donde hay países como Colombia, por ejemplo, que también están en examen preliminar, allá estar encausado formalmente de una serie de delitos de lesa humanidad que comenzarían entonces a dibujar personas específicas que cometieron esos delitos. Podría demorar más de 1 año en conocer esos nombres. Hasta ahora identifican grupos. Igual, Gaby, si esto llega a prosperar, supongamos, primera posición o primera situación, se aprueba la investigación en Venezuela. Esto puede tardar mucho tiempo. Se tarda muchísimo. Ayer me llamó mucho la atención que se decidió por parte de la Corte Penal Internacional un caso de la década de los 90, ocurrido en Bosnia, ¿no? En Bosnia no, en Serbia. Bueno, ahorita no recuerdo exactamente de esta situación vivida en la década de los 90. O sea, que estas decisiones que se toman en la Corte Penal Internacional tardan muchos años. Claro, finalmente se hace justicia en este caso específico de la guerra, sí, la guerra de Bosnia. Ya me acordé, la guerra de Bosnia, pero esto fue en el año 92, 93, o sea, estamos hablando de cuántos años. Sí, es una justicia, o sea, quizás a partir de la apertura de la investigación pueden pasar unos 10 años, calculan algunos de los expertos, porque primero empieza nuevamente la investigación de cero, no es que ellos agarran el informe de la OEA y ya eso forma parte, ellos empiezan de cero. Los estados, varios países denunciaron, pero igual ellos empiezan de cero. Empiezan a identificar los grupos, empiezan a sustentar porque, definitivamente ejemplo, este delito se cometió o estos otros casos que recordamos, que sé que se han introducido ante la Corte Penal Internacional, el caso de la muerte de Oscar Pérez y su grupo, el caso Albán, el caso del capitán Acosta Arévalo, son otros casos que se han introducido, entonces estos ni siquiera están dentro de toda esta investigación. Bueno, hay que ver hasta dónde ellos van a abrazar todo esto. Hablan de una cantidad de hechos cometidos de 2017 para acá, creo que todos esos fueron cometidos después de 2017, y ellos al final lo que necesitan, o sea, no solamente se trata de un delito, porque a ti te pueden asesinar de la peor manera que se puede asesinar a un ser humano, pero si esto no es algo recurrente, que puede ser considerado una política de Estado, que ha sucedido varias veces, con una metodología específica, no son delitos que son justamente enjuiciados en la Corte Penal Internacional. Entonces, quizás estos casos en donde estaban en manos de las autoridades, es decir, uno estaba detenido, el otro le hicieron este supuesto enfrentamiento, todos fueron a manos de organismos de seguridad del Estado y podrían entonces juntarse como un solo caso, en donde definitivamente la policía actúa de una manera salvaje contra los ciudadanos como una política de Estado para justamente eliminar a sus contrarios, es decir, a la oposición por razones políticas. Entonces todo eso entra
dentro del marco de lo que sería un solo caso, pero que van a estudiar un solo caso, no. De hecho, estos casos de asesinatos se refuerzan con las torturas vividas, que son muchísimos casos de los muchachos y de todas estas detenciones arbitrarias que se han dado. Pero la Corte cada vez está conociendo menos casos, dicen que bueno, que no hay suficiente dinero, entonces los estándares para enjuiciar los casos son mucho más elevados para tener muchos menos casos y menos países, y se hace bastante difícil para Venezuela. Lo que pasa es que también el caso está tan claro que creo que no han podido detenerlo, Sergio, porque es muy grave y ya se ha pronunciado Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos. Hay una denuncia de al menos 6 países que dan cuenta de estas violaciones. Entonces, si bien la Corte Penal no tiene suficientes recursos, por así decirlo, que siempre lo destacan, el caso venezolano es muy claro y queda en evidencia que el régimen de Nicolás Maduro tiene otras intenciones, no solamente estar allí y que sus funcionarios cometan errores. No, se trata de una política de Estado. Sí. Gaby, me informan que tienes noticias relacionadas con un evento que se está desarrollando actualmente en París, que tiene que ver, por cierto, con Venezuela también, ¿no? Comenzó a las 7:30 de la mañana, están representantes de la Unión Europea, está por ejemplo el embajador de Francia en Caracas y adicionalmente diferentes instituciones que analizan el entorno venezolano. Ellos justamente están haciendo 4 mesas de discusión, se va a alargar hasta horas de la tarde para nosotros, horas de la noche en París, justamente para analizar los errores cometidos hasta ahora y cómo Europa puede tener un nuevo acercamiento, una nueva visión. En lo que oíamos hasta el momento, hablaban de que se cometieron errores fundamentales, critican directamente el tema de las sanciones, dicen que esa no era la vía. Se ve que justamente el acercamiento va a ser hacia el diálogo definitivamente, ven como gestos de buena voluntad que entre el programa de alimentación mundial a Venezuela, también de alguna manera los actores que están allí y siempre hacen la aclaración. Estoy hablando en representación de mi país, no de la Unión Europea, o hay algunas visiones personales. O sea, no es algo en conjunto, pues. No es algo en conjunto, pero creo que podría ser fundamental. Tú sabes que esto normalmente se comporta así. Hacen grandes sesiones de trabajo en donde se dan una serie de recomendaciones y esas recomendaciones de los grandes pensadores y de adicionalmente funcionarios activos en todo este tema llevan esas recomendaciones a la Unión Europea para que se ejecuten. De alguna manera respaldan el Consejo Nacional Electoral, dicen que en definitiva fue un acuerdo de las dos partes para que se aprobara. Lo que no entiendo es que no es lo mismo nombrar a unas personas a tener unas elecciones libres y justas, no, claro, regionales y municipales. Entonces, ahí todo te hace ruido. Sin embargo, es lo que está pasando en el mundo, Sergio, es lo que hemos dicho. Vimos que Estados Unidos también, Juan González, el asesor de la Casa Blanca para el hemisferio occidental, hablaba de que ambos lados iban a tragarse algunos sapos, como decían en Colombia. Lamentablemente es lo que toca, porque es lo que viene. Ojalá que sea el mal menor, por así decirlo, para los venezolanos, pero en definitiva lo que se están buscando ahora son esos gestos de buena voluntad por parte del régimen de Nicolás Maduro, y se habla definitivamente de un levantamiento de sanciones en el mediano o largo plazo. Espero que siempre y cuando se alcancen algunos objetivos, porque si empezamos a levantar las sanciones desde ya, realmente no habría manera de presionar. Pero esto, bueno, ya lo hemos repetido hasta el cansancio. No, pero es la realidad y hay que decirlo, hay que recordarlo, lo que está pasando y lo que se está haciendo, porque no vemos ninguna otra opción. Lo comentaba hace rato, Gaby, conversaba con un abogado que pues conoce mucho del tema político en Nicaragua y es muy similar, exactamente igual esperan que esas sanciones se den, pero igualito saben que esas sanciones no van a lograr absolutamente nada, y vemos como Nicaragua se ha sumergido también en esta situación tan terrible donde no hay ningún tipo de garantías de nada. Hay elecciones este año, elecciones presidenciales, en fin, es un poco esto que está pasando en toda América ahora con el triunfo virtual, para no decir que es total, definitivo, porque no se sabe todo si no está en el último momento, pero posiblemente pues sea Pedro Castillo que gane en Perú. Entonces un poco lo que está viviéndose en Latinoamérica y que preocupa muchísimo. Mientras tanto vimos, como decía yo hace rato,
a Kamala Harris haciendo un llamado para que no pasen, no lleguen a la frontera con Estados Unidos y pasar la frontera. En fin, no está fácil. Y lo último, brevemente, que también va a ser muy importante para el mundo, empieza la primera gira internacional de Joe Biden, va a Europa y su única razón verdadera, es lo que dicen los analistas, es ir contra China. Ellos quieren ser el gran frente occidental o de las democracias del mundo para hacerle frente a China, que está avanzando de una manera impresionante en el tema tecnológico. Se podrían apoderar de aquí al 2025 de toda la infraestructura tecnológica del mundo. Imagínate, no habrían más secretos industriales, no habría nada si realmente llegan a apoderarse. En el tema comercial están súper fuertes, ya son el primer socio comercial, por ejemplo, de países como Alemania, sin hablar ya de Latinoamérica, que prácticamente también tomaron la región completa, y de alguna manera entonces Estados Unidos quiere volver a asumir ese liderazgo. No sabemos si ahora las democracias de Europa estén tan abiertas como lo hacían hace 15, 20 años, era el líder indiscutible Estados Unidos para esto. Ahora hay tantas negociaciones y China ha permeado tantos gobiernos y ha dado tanto dinero que no necesariamente hay un apoyo. Sin embargo, ya Bruselas había dado algunas sanciones a China justamente por la violación de derechos humanos. Además, Biden, siguiendo un poco la ruta de Donald Trump, sigue con aranceles altos en las aduanas para que China no siga avanzando. Aumentó la lista de esos países en donde de alguna manera son sancionados, como los de Venezuela, en donde le dicen a los norteamericanos que no pueden negociar con algunas compañías chinas específicas, y van a tratar de meter mucho más dinero al tema industrial para que de alguna manera Estados Unidos siga siendo competitivo frente a China. Sin embargo, esto parece de película, o sea, es una nación tratando de que se alíen los demás en contra de otra nación que no es una democracia y que siempre lo tenemos que tener muy claro. Se trata de un régimen autoritario que adicionalmente siempre busca desestabilizar. Ellos no promueven la prosperidad y la economía libre, sino por el contrario, justamente promueven que otros regímenes dictatoriales parecidos a ellos continúen acumulando poder, y de alguna manera esto crea cierta esclavitud para los ciudadanos que se hacen completamente dependientes de cada uno de estos estados. Así que esto va a ser una lucha larga que va a terminar con la reunión con Vladimir Putin. No tengo idea cómo pueda salir eso. Pero va a ser noticia desde que el momento que, bueno, ya salió Biden hacia Europa. Sí. Gracias, Gaby, como Gracias siempre. a ti. Gracias por permitirme conversar contigo hoy. Un fuerte abrazo y seguimos en contacto. Gaby Peroso con nosotros. Gracias, gracias. Una pausa y ya venimos para el cierre.